Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves otra vez, ya se acerca un nuevo fin de semana. Ya se termina una semana más para conseguir nuestros objetivos y se termina el mes de octubre. Pero que no te dé el bajonazo porque se nos acaba la semana, porque se nos acaba el tiempo para todas esas cosas que hemos planificado. Porque hoy jueves, hoy hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y como sabes, estamos trabajando una de sus cualidades, una de esas características que tiene que tener todo buen guerrillero del emprendimiento y son capacidades de liderazgo. Y si no lo escuchaste, jueves anteriores hemos hablado de diferentes tipos de liderazgo, que bueno, la semana pasada además hablamos del liderazgo carismático, que ha tenido mucho revuelo, y bueno, hemos visto otros tipos de liderazgo. Muy importante, lo hemos dicho siempre, que no hay liderazgo bueno o malo, sino que cada uno pues es aplicable en ciertas circunstancias y en ciertos momentos. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, pues eso que te comentaba de la necesidad de adaptar el sistema de liderazgo a la situación concreta, es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de lo que se llama el liderazgo situacional, que es ese liderazgo con capacidad de adaptabilidad y precisión en ese arte de guiar. Y es que, bueno, es importantísimo que seamos capaces de tener diferentes capacidades de liderazgo, conocer diferentes métodos, saber cómo aplicarlos para que en las circunstancias que nos puedan ir llegando, pues podamos elegir el mejor tipo de liderazgo. Y todo esto se engloba dentro de ese liderazgo situacional. Y es que estamos hablando de que la economía, las empresas, los equipos, las organizaciones, estamos en un entorno muy dinámico, muy cambiante y el sistema de liderazgo no puede permanecer estático cuando las cosas cambian a nuestro alrededor. Así que aquí tenemos el liderazgo situacional, enfoque que adapta el estilo de liderazgo a las necesidades específicas de la situación y del equipo. Vamos primero con la definición, como hacemos siempre. Definición de liderazgo situacional. El liderazgo situacional se refiere a ese enfoque de liderazgo en el que un líder varía su estilo según la situación y basándose en el nivel de competencia y compromiso de los miembros de un equipo, de una organización, de un proyecto de emprendimiento. En lugar de quedarnos con un sistema de liderazgo que conocemos bien y que es el que aplicamos sí o sí, pues el liderazgo situacional evalúa el contexto y decide qué estilo es el más apropiado para cada individuo, cada equipo, cada organización, cada momento. Otra manera de llamar a este tipo de liderazgo, pues tenemos el liderazgo flexible o el liderazgo adaptativo. A mí me gusta más liderazgo adaptativo porque es verdad que adaptamos nuestro tipo de liderazgo a la situación, al equipo, al momento, a las circunstancias que tengamos en ese instante. Pero vamos a repasar los orígenes y la historia de este liderazgo situacional, ya que, bueno, pues puede parecer que es una cosa que nos acabamos de inventar, pasa con la mayoría de los sistemas de liderazgo, pero bueno, esto lleva funcionando desde hace mucho tiempo a lo largo de la historia, unas veces sin saber que se estaba aplicando y luego ya pues con una estructuración formal y bueno, pues una popularidad que llegó en el siglo XX.
Vamos con los antecedentes históricos, y es que en los tiempos antiguos grandes líderes y filósofos entendieron que el liderazgo no era una entidad estática, sino que podía evolucionar, cambiar y adaptarse. Los líderes como Alejandro Magno, Julio César y Sun Tzu, acordaos de la obra El arte de la guerra, bueno, pues dieron importancia a adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno. ¿Cuándo se formula el modelo? Bueno, pues realmente se formula y se estructura en 1960, cuando se empezó a desarrollar este modelo alrededor de la idea. Paul Hersey, psicólogo y autor, y Ken Blanchard, experto en gestión, comenzaron a trabajar juntos en la Universidad de Ohio. Durante este tiempo observaron que los líderes eficientes adaptaban su comportamiento según la situación y la madurez de sus subordinados. En 1969, Hersey y Blanchard presentaron oficialmente el modelo de liderazgo situacional en un artículo titulado Life Cycle Theory of Leadership. En este trabajo explicaron que el liderazgo eficaz no es solo una función del líder, sino una interacción entre el estilo del líder, la madurez del seguidor y las demandas de la situación. Desarrollo y popularización del modelo. En 1977, Hersey y Blanchard publicaron Management of Organizational Behavior, un libro que se convertiría en un texto, bueno, pues esencial en la materia y que daba una explicación detallada del liderazgo situacional. El modelo fue evolucionando con el tiempo y Hersey y Blanchard originalmente postularon dos dimensiones principales del liderazgo: la tarea y el comportamiento de relación. Estas dimensiones se cruzaban con la madurez del seguidor para determinar el estilo de liderazgo más adecuado. Sin embargo, con el tiempo divergieron en sus puntos de vista sobre el modelo. Blanchard refinó el concepto y creó un modelo propio llamado Situational Leadership 2, mientras que Hersey continuó desarrollando ese modelo original y renombrándolo como Situational Leadership Model. Influencia y reconocimiento. Bueno, pues es que desde la introducción de este liderazgo situacional ha sido ampliamente adoptado en la formación de líderes y en la gestión de organizaciones en todo el mundo. Numerosas organizaciones y líderes han utilizado como base de su formación y desarrollo de sus equipos, reconociendo así la utilidad en el mundo empresarial que cambia rápidamente. Definitiva. El liderazgo situacional ha dejado huella indeleble en la teoría y en la práctica del liderazgo, ofreciendo un enfoque flexible y adaptable que ha demostrado su valía a lo largo de las décadas. Bueno, pues este tipo de liderazgo tiene también sus características principales. Por un lado, adaptabilidad, y es que nos va a permitir adaptarnos a cualquier situación, cualquier equipo, cualquier momento. Evolución constante, nos va a permitir evolucionar e ir añadiendo nuevos sistemas de liderazgo según, bueno, los vayamos necesitando o vayamos consiguiendo mediante la formación esas habilidades. Comprensión de la madurez, y es que la madurez de los empleados es crucial. El líder situacional considera tanto la capacidad como la voluntad de sus empleados para elegir cuál va a ser el método de liderazgo apropiado. Estamos hablando de 4 estilos primarios, basándonos en esa madurez y en esa situación. Estamos hablando de directivo, para empleados con baja madurez, donde el líder define roles y les dice a los empleados lo que tienen que hacer. Tenemos la parte de entrenador para empleados con algunas competencias, pero que pueden carecer de compromiso. Apoyador para empleados con competencias, pero que no pueden carecer de confianza o motivación. Hay que estar ahí dándoles esa motivación. Y delegador, ¿vale?, para los empleados que son altamente competentes y están comprometidos. Fijaros que estas 4 modelos, pues podemos prácticamente clasificar a cualquier empleado o a cualquier miembro de un equipo. Comunicación bidireccional, muy importante. Si tenemos que adaptar nuestra manera de liderar, tenemos que conocer la otra parte y, bueno, pues tenemos que tener esa comunicación abierta y bidireccional con el equipo y estar atentos a esos feedbacks. Flexibilidad en el poder, también otra característica importante, y es que, bueno, el líder situacional puede retener el poder y la autoridad, mientras que en otras ocasiones puede simplemente delegar completamente según sea lo más adecuado en cada situación.
Lo hemos visto. Es decir, al final yo puedo tener una relación de delegador y directamente estoy dejando hacer. Tiene una característica de enfoque en el desarrollo, más allá simplemente de cumplir con una tarea o un objetivo. El liderazgo situacional también se centra en desarrollar la madurez y las habilidades de los miembros del equipo, preparándolos para futuros desafíos. Reconocimiento del contexto. Un líder situacional tiene que comprender los factores externos, como el tema económico, la competencia, la cultura organizacional, porque todo esto puede influir en esa elección que tiene que tomar del sistema mejor de liderazgo. Se caracteriza también por la toma de decisiones basadas en la evidencia. Al final se toman decisiones basándose en datos, en feedbacks, en observaciones directas, más allá de otras opciones. Y resiliencia. Muy importante. Es que dada la naturaleza adaptable de enfoque, los líderes situacionales a menudo muestran una resiliencia importante, notoria, ajustándose a los desafíos a medida que surgen y manteniendo al equipo centrado y motivado en todo momento. Tenemos que darnos cuenta que ese liderazgo efectivo no puede ser de talla única, requiere comprensión profunda y una adaptabilidad constante por parte del líder. Lo que para un equipo o para un miembro de un equipo puede ser un buen sistema de liderazgo, está claro que para otro no va a funcionar. Hola, y me he ido ya. Vamos con nuestro sponsor de hoy. Bueno, como veis, estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento, así que vamos a hablarte de ese emprendimiento de guerrilla y te voy a presentar un libro, Introducción al método, que te va a hablar de cómo tenemos que emprender en guerrilla y el método EDAM, que va a garantizar que hagas lo que hagas, que pongas el negocio que pongas, vas a conseguir, si sigues los pasos y trabajas duro, vas a conseguir hacer un negocio rentable. Vámonos con el guía burro Emprendimiento de Guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Es una introducción al emprendimiento de guerrilla y al método EDAM que nosotros utilizamos dentro del emprendimiento de guerrilla. Muy interesante si te estás planteando emprender o si, bueno, pues ese emprendimiento que tienes en marcha no terminas de conseguir que funcione, porque al final es un método que garantiza que va a funcionar si haces lo que bueno, pues en ese método ya hemos probado, reprobado y utilizamos en muchísimos emprendimientos. En las principales librerías, plataformas online o en borjapascual.tv lo puedes conseguir por menos de 10 euros. 144 páginas enfocadas en presentarte lo que es el emprendimiento de guerrilla y cómo utilizar el método EDAM para tener éxito. Seguimos, vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de este liderazgo situacional. La ventaja fundamental es flexibilidad para enfrentar cualquier tipo de situación. Puede ser muy efectivo a la hora de trabajar con equipos diferentes, cambiantes, muy importante. Y además, muy interesante, potencia el desarrollo del equipo y va a hacer que esos equipos vayan evolucionando y nosotros como líderes pues tengamos incluso que evolucionar nuestro sistema de liderazgo
según esos equipos vayan aumentando en compromiso, en capacidad, etcétera, etcétera. Inconvenientes. Pues se requiere muchísima habilidad, evaluación y adaptación constante por parte del líder. No todos los líderes están dispuestos. Por otro lado, puede ser percibido como inconsistente, sobre todo si tenemos organizaciones que están intercomunicadas y bueno, pues perciben que no a todo el mundo se le trata igual. Y es que eso de que la igualdad consiste en tratar a todo el mundo igual, pues es un grave error. No siempre es fácil determinar el estilo adecuado para cada situación y eso pues puede llegar a ser un inconveniente porque nos equivoquemos en ese sistema que apliquemos. Pero, Borja, dame un método. Vamos con el método del liderazgo situacional, qué es lo que tenemos, qué pasos tenemos que dar para ponerlo en marcha. Lo primero, evaluación del contexto. Es que como este método depende de cuál es el contexto, pues tenemos que ser capaces de evaluar la cultura organizacional, el entorno externo, los factores relevantes, pues todas las cosas que puedan influir en ese contexto. También tenemos que analizar la madurez del equipo, y esto se refiere a la capacidad y voluntad del equipo o del individuo para llevar a cabo una tarea específica. La madurez la podemos clasificar en M1, baja capacidad, baja voluntad, M2, alta capacidad pero dudosa o baja voluntad, M3, alta capacidad pero dudosa o baja voluntad y M4, alta capacidad y alta voluntad. Y ahí enfocaremos el estilo de liderazgo apropiado. Por ejemplo, los directivos S1, pues serían para los M1, donde el líder define roles y les dice a los empleados lo que tienen que hacer. Entrenador S2, bueno, pues para los M2, dando dirección y brindando apoyo. Apoyador, el S3, para el M3, tomando decisiones a través de la colaboración. Y por último, delegador S4, para los M4, permitiendo al equipo tomar sus propias decisiones, autogestionarse. Comunicación abierta, fundamental. Tenemos que explicar el enfoque, tenemos que solicitar feedback, tenemos que asegurarnos de que todos comprendan sus roles y sus responsabilidades. Tenemos que estar controlando de manera continua que este sistema de liderazgo que estamos aplicando funcione y bueno, pues tenemos que ir viendo cómo rinde el equipo, cuáles son los diferentes cambios que puede haber en la situación y bueno, pues tenemos que adaptarnos. Reevaluación y ajuste. Vamos a estar midiendo continuamente cómo van las cosas y tendremos que ir ajustándonos a las circunstancias, a los cambios, a la maduración de los equipos. Desarrollo del equipo, y es que, como decíamos, no solo vamos a liderar para cumplir los objetivos presentes, sino que vamos a liderar para hacer crecer a esos equipos e ir evolucionándolos dentro de esa madurez y esa motivación para cumplir con los objetivos. Y por último, pues como siempre hay que reflexionar y aprender de todo eso que estamos poniendo en marcha, de todas esas situaciones en las que nos equivoquemos a la hora de establecer un tipo de liderazgo u otro y bueno, pues ir mejorando nuestro propio sistema de identificación. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia de este tipo de liderazgo situacional? Bueno, pues por ejemplo podemos hablar de Winston Churchill, que es un buen ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial adoptó un estilo de liderazgo muy directivo, pero en tiempos de paz su enfoque fue mucho más delegativo y participativo. También podemos hablar de diferentes anécdotas dentro de este liderazgo situacional. Podemos hablar de Steve Jobs y el iPhone. Y es que, bueno, pues Steve Jobs es conocido por ese liderazgo carismático, a veces rozando lo autocrático, ya lo vimos en su día. Sin embargo, el desarrollo del iPhone demostró ser un líder situacional. A pesar de su conocida preferencia por un enfoque de diseño cerrado, reconoció la competencia y experiencia de su equipo y en lugar de dictar cada detalle, confió en sus diseñadores e ingenieros para muchas de las decisiones críticas, adaptando su estilo de liderazgo a la demanda de este proyecto particular, de este equipo particular, de este contexto particular.
Entrenadores deportivos. Bueno, pues la dinámica de los deportes a menudo muestra ejemplos claros de este tipo de liderazgo. Un entrenador puede ser muy directivo con un novato, pero dar libertad a un jugador experimentado. Por ejemplo, Sir Alex Ferguson, exentrenador del Manchester y un mito dentro del fútbol, pues era conocido por adaptar su estilo de liderazgo según el jugador y la situación, y llevando al equipo con estas decisiones pues a grandes victorias y consecución de objetivos. Cambio de gorro, esta me gusta. Hay una anécdota popular sobre un líder de un equipo de rescate que siempre llevaba diferentes gorros para representar su estilo de liderazgo del día. Un día podía tener un gorro de entrenador, al día siguiente un delegador, y aunque era un tema bastante simplista, pues era una técnica visual que ayudó a su equipo a entender rápidamente su enfoque del día. Bueno, pues como veis, el liderazgo situacional es un liderazgo que se va a adaptar a las circunstancias. Es fundamental que haya una parte de este tipo de liderazgo en nuestro liderazgo, porque se va a basar en eso, en que utilicemos con cada equipo, en cada circunstancia, en cada momento, bueno, pues ese estilo de liderazgo que mejor vaya a funcionar para conseguir nuestros objetivos. Es complicado, es difícil, requiere conocimiento absoluto de todos los métodos de liderazgo, requiere una gran capacidad para leer el contexto, para leer a las personas y a los equipos, pero bueno, pues una vez que vamos aprendiendo, prueba-error, pues podemos ser capaces de, sin mucho esfuerzo, pues actuar en cada caso con el mejor sistema de liderazgo posible. Y hasta aquí puedo leerte hoy de esto del liderazgo. ¿Por qué? Pues porque ya se nos acaba el tiempo. Y mañana viernes, ya te iba a decir último día de mes, no, porque luego nos quedan 2 días de octubre para la semana que viene, para cerrar alguna venta, para cerrar alguna cosa, pero esto ya está, octubre está vendido ya. Pues mañana viernes hablaremos de fuentes de financiación, con ese aprendiendo a emprender. Pero eso mañana. Hoy te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.